Era un sádico asesino. Le llamaban el verdugo de Riga. Señor, es un criminal nazi. ¿Qué está haciendo por ahí? Es algo que el Estado de Israel no puede tolerar. El plan parecía sacado de una novela. Conseguid toda la información posible. Convertíos en sus amigos y matadlo. Cazadores de nazis. Herbert Sukurs. Verano de 1964. Brasil. El nazi letón Herbert Sukurs tiene su residencia en la ciudad de Sao Paulo. El hombre conocido como el verdugo de Riga lleva una vida tranquila y relajada. Pero eso está a punto de cambiar. Sukurs fue fotografiado en Brasil por alguien que pertenecía a la colonia judía. Muchos habían oído hablar de él y sabían quién era. Aquel hombre había cometido unos crímenes terribles durante la Segunda Guerra Mundial. Sukurs, junto con otros nazis letones, mató a miles de inocentes, niños, mujeres y ancianos. En los archivos he encontrado muchos testimonios que fueron recogidos después de la guerra, y siempre aparece el nombre de Sukurs, Sukurs, Sukurs. Las fotos de Sukurs atravesaron medio mundo y llegaron a una unidad del servicio secreto israelí especializada en cazar nazis. París, Francia. Aquí se inicia una de las misiones más arriesgadas de la historia del Mossad. El 1 de septiembre de 1964, un agente del Mossad acudió a una reunión que se celebraba en un piso operativo de París. Su comandante iba a asignarle una misión muy especial. Debía viajar a Sudamérica y encontrar a un criminal nazi llamado Herbert Sukurs. A partir de este momento, este agente del Mossad pasaría a llamarse Anton Kunzl. Sukurs vivía en Brasil. Había sido oficial de la Fuerza Aérea Letona antes de la guerra. A mediados de 1941, Hitler invadió Letonia. Sukurs se unió a él y junto con un grupo de asesinos empezó a matar a muchas personas. Siguiendo las órdenes de los nazis, cometieron atrocidades contra los judíos de Riga, la capital de Letonia. Arrebataban a los niños de los brazos de sus madres y los mataban. Quemaron una sinagoga con 300 personas dentro y no dejaron salir a nadie. En aquella reunión, mi comandante me comunicó que Sukurs era responsable del exterminio de más de 30.000 judíos letones. Mis padres habían muerto durante el Holocausto, así que acepté inmediatamente la misión. Anton Kunzl era el hombre perfecto para esta operación. En primer lugar, por su experiencia. Había crecido en Alemania cuando los nazis llegaron al poder. El alemán era su lengua materna. Y además había formado parte del equipo que atrapó a Eichmann 4 años antes. No era un burócrata asesino como Adolf Eichmann. Sukurs tenía las manos manchadas de sangre, literalmente. Surgió entonces la duda de si podían hacer lo mismo que le hicieron a Eichmann. Podían raptarlo y llevarlo a juicio, o actuar de un modo totalmente distinto. Decidieron que esta vez no lo raptarían ni lo llevarían a juicio. Lo ejecutarían directamente y cargarían con las consecuencias. El plan consistía en que Kunzl se hiciera amigo de Sukurs y lo convenciera para que saliera de Brasil. Asesinarlo allí era arriesgado. Podría haber represalias contra la colonia judía, y si apresaban a Kunzl, este podría ser ejecutado. Desde el principio llamábamos a Sukurs el muerto, porque estábamos seguros de que la operación tendría éxito. El Mossad quería que los nazis de todo el mundo temieran por su vida. Pero a pesar del peligro, el agente Kunzl puso una condición. En el momento clave quería ir solo. No quería que nadie me acompañara ni me protegiera. Si alguien descubría que se trataba de una trampa, ese sería mi fin. Pero para trabajar solo, Kunzl necesitaba una tapadera.
Me convertí en un hombre de negocios austríaco, Anton Kunzel. Sería un antiguo nazi que había decidido instalarse en Brasil y crear allí una industria turística. Me dejé bigote. A continuación fui al sastre y encargué que me hicieran un traje de verano negro. También fui al oculista para que me graduara la vista y me pusieran unas gafas a pesar de que no las necesitaba. Si no hubiera tomado todas esas precauciones, seguramente Sukurs habría sospechado de mí. Kunzel parecía un hombre corriente de Europa occidental, calvo, con bigote y gafas y algo rechoncho. Pasaba completamente desapercibido en cualquier lugar y nadie recordaría su rostro si lo veía por la calle. Era el espía perfecto. Mi calvicie y mi tripa inspiraban confianza a todo el mundo. Nunca levantaba sospechas. Le dieron un pasaporte nuevo y Kunzel viajó por Europa haciéndose pasar por un hombre de negocios. Se hizo algunas tarjetas de visita y encargó sobres para envíos especiales muy caros. Kunzel aprovechó que no existía la comunicación global y consiguió los documentos necesarios, igual que en una novela de suspense. Con su nueva identidad, el espía del Mossad inició la siguiente fase de su misión: la caza del verdugo de Riga. Reservé una plaza para Río de Janeiro. Río de Janeiro, Brasil. Primero viajé a Río de Janeiro para conocer un poco mejor las grandes ciudades de Brasil. Después me desplazaría a Sao Paulo, más cerca del objetivo. 12 de septiembre de 1964. Kunzel hizo turismo durante un par de días para tener una tapadera y aprovechó para conseguir algunos contactos en la industria turística. Iba a las oficinas y les decía que estaba interesado en invertir, así que me dieron algunas recomendaciones para Sao Paulo. De ese modo, conseguí cartas personales y los nombres y direcciones de muchas personas. Para confirmar mi nueva identidad, también di mi nombre a todos los contactos que hice. Cuando Anton Kunzel recibió la misión de encontrar a Sukurs, sintió que se le había encomendado una misión sagrada. Su madre había muerto en Auschwitz y su padre en el campo de concentración de Theresienstadt. Se lo debía a mis padres. Pero la misión no consistía solo en la venganza. En casi toda Europa estaba a punto de expirar el plazo para la persecución de los criminales nazis, aunque Israel no quería aceptarlo. Habían pasado 20 años, pero algunas personas no estaban dispuestas a olvidar. Después de una semana en Río de Janeiro, Kunzel viaja a Sao Paulo en busca de su objetivo, Herbert Sukurs. Interlagos, Sao Paulo, Brasil. Fui a la ciudad donde vivía Sukurs y lo observé desde lejos. Así pude conocer los lugares que frecuentaba y ver cómo se desenvolvía. En aquellos días, Sukurs se dedicaba a alquilar barcos y tenía un hidroavión de servicio. Pilotaba pequeños hidroaviones y llevaba a los turistas a Sao Paulo. Sukurs había vivido en Brasil durante los últimos 20 años. Igual que hicieron muchos oficiales nazis después de la guerra, Sukurs escapó a Brasil. El gobierno brasileño era anticomunista y les permitía la entrada. Pero Kunzel sabe que los israelíes no serían tan comprensivos con un criminal nazi. Kunzel sabía que el Mossad no había enviado nunca a un agente a Brasil sin un equipo de soporte. Pero
Él iba a trabajar solo. Había decidido hacerlo de esa manera porque así le resultaría más fácil entrar en contacto con Sukurs, ganarse su confianza y finalmente matarlo. Sukurs era un tipo muy fuerte, estaba en muy buena forma física. Eso era algo que había que tener en cuenta. Por eso no podía precipitarme y decidí regresar cuando estuviera seguro de que estaba preparado. «48 horas después de ver por primera vez a Herbert Sukurs, el agente Consul regresa al puerto deportivo, esta vez para entrar en contacto. Decidí contratar sus servicios para realizar un vuelo turístico a Sao Paulo. Sukurs era un buen piloto. De hecho, en los años 30 se convirtió en un héroe nacional en Letonia. Construyó un avión y voló sin escalas desde Riga hasta Gambia, en África Occidental. Sukurs era el Lindenberg letón. En aquellos tiempos, el hombre más audaz de Letonia y del mundo entero. Después del vuelo turístico, el criminal nazi invita a tomar unas copas al espía israelí. Me llevó a la cabina de su yate. Y enseguida me di cuenta de que tenía un arma en el barco. Me puse un poco tenso. Sabía que Sukurs no tenía escrúpulos a la hora de matar. Kunzel convenció a Sukurs de que era un hombre de negocios y tenía muchos contactos. Sukurs tomó a Kunzel por un tipo adinerado. Él no ganaba mucho dinero aunque alquilase su hidroavión. Llevaba un estilo de vida muy modesto y además estaba pasando por un mal momento financiero. Le dije que había ido a Sudamérica con la intención de abrir empresas turísticas. Usted tiene contactos, le dije. Me gustaría que hablásemos de ello. Esa fue la manera en que Kunzel se acercó a Sukurs. Y Sukurs no dudó en revelarle que tenía un pasado muy oscuro. Me dijo enseguida que era criminal de guerra. Sukurs confesó que era un criminal de guerra para probar las intenciones de su interlocutor. Kunzel no tuvo ninguna reacción visible. Al contrario, se mostró tranquilo y le dijo: «Así que dicen que usted es un criminal nazi. Bueno». Entonces Sukurs le preguntó qué había estado haciendo él durante la guerra. Sabía que él había sido capitán, así que me adjudiqué un rango algo inferior y le dije que había sido teniente. También le dijo que fue herido en el frente del Este. Y Sukurs soltó: «¿De verdad?». Me desabroché la chaqueta y le mostré una cicatriz de una operación que me hicieron en Tel Aviv. Pero le dije que me habían herido cuando estaba en el frente ruso. Le habían quitado un lunar o algo así y dijo que era una herida de guerra. Eso contribuyó a reforzar la historia de que realmente había combatido por la patria. Y Sukurs empezó a creerle. Me invitó a que fuera a su casa esa misma semana, pero yo le dije que tenía que salir de viaje otra vez y que no sabía cuándo volvería. Kunzel sabía que para convencerlo no debía precipitarse. No convenía que mostrase inmediatamente sus intenciones, así que jugó a largo plazo. Quise que cayera en su propia trampa. Por eso debía tener paciencia. Era mejor avanzar con seguridad, no correr demasiado. Chi va piano va sano e va lontano, es decir, que el va lento llega lejos y llega sano. Kunzel volvió al hotel y mandó un mensaje a su cuartel general en Tel Aviv. Lo escribí con una tinta especial. El mensaje decía: «Ha mordido el anzuelo». Sao Paulo, Brasil.
Sukurs estaba impaciente por volver a reunirse conmigo y regresé después de una semana. Sukurs invitó a Kunsel a cenar con su familia. Su casa era como una fortaleza. Estaba rodeada de alambre de espino y también tenía perros guardianes y varios reflectores. Él mismo dijo al entrar: como puede ver, estoy bien protegido. Kunsel estaba corriendo un gran riesgo. No llevaba ninguna protección, y si la familia sospechaba que era agente del Mossad, lo matarían y arrojarían su cuerpo donde nadie lo encontrara. Sukurs me presentó a su mujer y a su hijo. A continuación, el criminal quiso enseñarle sus medallas de guerra, su colección de armas y sus pistolas Hauser y Beretta de varios calibres. Pensé que podía tratarse de una advertencia. Supongo que Sukurs pensaba: usted me agrada, pero debo protegerme. Sukurs trataba de demostrar que era un hombre de recursos. Y al mismo tiempo, Kunsel trataba de impresionar sutilmente a Sukurs. Pero el criminal nazi solo quería agradar a su nuevo amigo para asociarse con él. Por eso, le contó que tenía una plantación en las afueras. Una semana más tarde. Me llevó en coche a través de la jungla. El trayecto era muy largo y fue necesario hacer una parada para descansar. Kunsel cayó en la cuenta de que estaba circuncidado, y eso podía convertirse en un problema si Sukurs le veía orinar en la cuneta. Pero Kunsel era inteligente e ideó una historia por si Sukurs le veía el pene. Le diría que su falta de prepucio se debía a que había cogido la gonorrea en un burdel del frente ruso y que para resolverlo cuanto antes fue circuncidado. En la plantación las cosas empezaron a complicarse. Sukurs quería ver cómo disparaba. Había llevado un rifle y en ese momento creí que todo había acabado. ¿Acaso Sukurs habría sido más listo que él? ¿Le habría engañado para llevarlo a su plantación de bananas y matarlo? Escogieron un blanco y Sukurs tiró primero. Agrupó bien sus disparos. Kunsel pensó que Sukurs había practicado mucho la puntería disparando a los judíos que huían por las calles de Riga. Entonces le tocó el turno de disparar. Me preguntó si recordaba cómo se disparaba y dije que sí. Sukurs no sabía que Anton era un maestro tirador. Fui el primer voluntario de Israel que se presentó al ejército británico. Kunsel hizo 5 o 6 disparos muy buenos. Su agrupación fue de 3 centímetros. Es el momento clásico en el que un hombre supera a otro. Me felicitó por mi puntería. Sukurs admitió que Kunsel disparaba mejor. Aquel fue un momento clave de la misión. Kunsel pensó que podía acabar su trabajo en ese mismo instante. Si mataba a Sukurs y escondía su cuerpo, la misión habría terminado. Nadie se enteraría. Pero al final decidí no matarle por temor a ser descubierto. En aquella época existía la pena capital en Brasil. Si un judío agente del Mossad mataba a un nazi, sería colgado. Sukurs ya creía totalmente la historia de Kunsel. Sukurs empezó a llamarle Herr Anton. A pesar de todo, le consideraba su superior y cada vez confiaba más en él. En las semanas que siguieron, el espía israelí intimó más con su enemigo.
salieron a disfrutar de la vida nocturna y del glamour. Kunsel notó que Sukurs nunca perdía el control. Bebía moderadamente y se ponía nervioso cuando la gente se le acercaba. Incluso llegó a sospechar que uno de los camareros era judío y le estaba siguiendo. Tenía mucho miedo porque sabía que Eichmann había sido raptado por el Mossad. Circulaban historias de que el Mossad se dedicaba a cazar nazis por el mundo. Estaba al borde de la locura. Anton Kunzle siguió cultivando lentamente la amistad y la confianza de Sukurs. De vez en cuando mencionaba algo sobre su solvencia financiera y la de sus empresas. Entonces decidí entrar en acción. La verdad es que estaba muy tranquilo, porque sabía que Sukurs confiaba plenamente en mí. Kunsel le dijo a Sukurs que pretendía crear una compañía. Herbert, amigo, tú también podrías participar en ella. Sin embargo, tuvo mucho cuidado de que no sospechara nada. No quería cometer ningún error. Sukurs se fue volviendo cada vez más ambicioso. El brillo del dinero le cegaba. Sukurs veía a Kunsel como una oportunidad de prosperar. Junto a él conseguiría el estatus que creía merecer, como en los buenos tiempos, durante la Segunda Guerra Mundial. Riga, Letonia, 1941. Yo tenía 16 años cuando comenzó la ocupación. Herbert Sukurs llamó un día a nuestra puerta. Dijo que los judíos debíamos salir a la calle. No importaba quiénes fuéramos. Aquel fue el último día que vi a mi padre. Fue el principio del fin. Sukurs nos echó de nuestra casa y se adueñó de nuestras pertenencias. Construyeron un gueto a las afueras y lo rodearon con una alambrada. Lo llamaron el gueto de Riga. Y allí nos metieron. Le di un beso a mi madre y a la mañana siguiente ella había desaparecido. Sukurs y sus hombres sacaban a los judíos del gueto de Riga y los llevaban al bosque. Allí asesinaron a decenas de miles de personas. Por suerte, 3 de ellas sobrevivieron y pudieron contar lo que pasó. Pero Sukurs no solo fusilaba a adultos, también a los niños frente a sus padres. Incluso disparó a un bebé delante de su madre. En solo 4 meses perdí a mi madre y a mi padre. Mi familia entera desapareció. Fueron asesinados y enterrados en fosas comunes. Durante todo el día y toda la noche, oías a la gente llorar y gritar. Los niños y las mujeres lloraban mucho. También se escuchaban claramente los disparos. Entonces, Sukurs ocupó mi piso. Estuvo varios días. Por la noche me hacía subir a tocar el piano. Y mientras, él se divertía con mujeres. Oía a Sukurs reír y beber y pasarlo bien. Y yo tenía que seguir tocando el piano para él. Fueron momentos horribles. Aunque sobreviví, nunca podré olvidarlo. El espía israelí pasaba cada vez más tiempo con su enemigo nazi. Planeaban nuevas inversiones y futuros negocios. Después de muchas reuniones con Sukurs, Kunsel se dio cuenta de que estaba todo casi listo. Las piezas encajaban y se acercaba el último acto de la misión, la ejecución. 3 semanas después de su primera reunión, Kunsel le dijo a Sukurs que tenía que regresar a Europa por un asunto de negocio. Le dije que le enviaría un telegrama en unos días y me marché a Europa. Le dejé con la sensación de que podía volver a convertirse en un hombre rico e importante. Pero cuando Anton Kunsel regresa a Sudamérica, ya no está solo. París, Francia. En Europa, Anton Kunsel planeó la siguiente fase de su misión contra Herbert Sukurs. En París, Kunsel discutió con sus compañeros cuál sería el modo más adecuado de matarlo. Al final decidimos que no lo ejecutaríamos en Brasil, sino en Uruguay.
Existía una gran comunidad judía en Brasil, y si llegaba a saberse que un judío había matado a un nazi, podía haber represalias contra la colonia hebrea. En aquella época, Uruguay era un país más democrático que Brasil. La comunidad judía era muy pequeña y la repercusión no sería tan grande. Además, no existía la pena capital. Montevideo, la capital de Uruguay, era el lugar más apropiado para sus fines. Querían conducir a Sucurs a un lugar apartado mediante engaños. Una vez allí, cuando estuvieran seguros de que nadie podía verlos, le leerían la sentencia por el asesinato de 30.000 judíos de Riga y sería ejecutado inmediatamente. Sucurs era un hombre muy robusto. En las fotografías se ve claramente que tenía brazos de boxeador, así que la tarea parecía difícil. Los agentes esperaban algún tipo de pelea. El equipo del Mossad para esta misión se componía de 4 hombres entrenados para la lucha personal. Había practicado karate y otras artes marciales. El equipo estaba listo. El espía envió una carta al verdugo de Riga. Le pedía que fuera a Montevideo y como incentivo le mandó un cheque para el billete de avión y los gastos de viaje. Kunsel le proponía explorar las oportunidades de negocio locales. Al principio, Sucurs se mostró reacio. No quería abandonar el país. Se sentía inseguro, ya que no contaría con la protección de su familia y sus amigos. Era muy receloso. Pero para un nazi con problemas financieros, el dinero es irresistible. Sucurs no tenía pasaporte y tuvo que solicitar uno en Brasil. Kunsel le respaldó con algunos documentos y le tentó con la idea de asociarse con él. Una semana más tarde, Sucurs envía un telegrama a Kunsel confirmando que irá a Montevideo. Ha caído en la trampa. Montevideo, Uruguay. Los agentes del Mossad cogieron diferentes aviones con diferentes destinos. Después se reunieron en Montevideo para planear la siguiente fase del plan. Le resultó complicado encontrar el lugar apropiado para matar a Sucurs. Pero finalmente encontraron lo que buscaban en un pequeño barrio de las afueras de la capital. El lugar parecía perfecto. Se trataba de una casa de una sola planta que estaba abandonada. Cerca de allí había muchas obras. Cuando se comete un asesinato, suele haber mucho ruido y las obras resultarían convenientes. Además, no disponían de más tiempo y tuvieron que conformarse con eso. Lo único que faltaba era conducir hasta allí al sujeto. Para asegurarse de que Sucurs no se vuelve atrás, Kunsel se reúne con él en Sao Paulo. Viajarán juntos a Montevideo. Cuando Kunsel bajó del avión en Sao Paulo, Sucurs ya estaba esperándole. Sucurs se había llevado una cámara Super 8 para el viaje y tomó algunas imágenes. Cuando bajé del avión me di cuenta de que estaba filmándome y traté por todos los medios de cubrirme la cara. Kunsel estaba preocupado. Como a cualquier buen espía, no le gustaba ser fotografiado. Se acercó a Sucurs y le dijo: «Hola Herbert, ¿tienes ya los papeles para ir a Uruguay?» Sucurs le contestó: «No he podido conseguirlos». Yo me mostré muy enfadado y le dije que si quería hacer negocios conmigo no debía mentirme. Le reproché que me hubiese enviado un telegrama diciendo que estaba listo cuando no lo estaba. Kunsel actuó correctamente y controló la situación. Esa pequeña pantomima funcionó muy bien. Le pedí entonces que enviara un telegrama a mi hotel en Montevideo y que fuera preparando los visados. Finalmente, Sucurs arregló sus papeles. Sucurs consiguió el pasaporte y voló a Montevideo para reunirse con su socio Anton Kunsel.
Pero antes de partir, Sukurs hace algo inesperado. Le da a su mujer la película que filmó en el aeropuerto y que contiene imágenes de Kunzel. ¿Acaso quería tener una grabación de un hombre calvo y con bigote? No. Sukurs era muy astuto y siempre sospechó de Kunzel. Sukurs le dijo a su mujer que si le ocurría algo, aquel hombre sería el responsable. Cinco meses después de que el Mossad iniciara la misión, el criminal nazi vuela hacia Montevideo. Allí se reunirá en un hotel con el espía israelí. Se alojaron en un hotel muy caro. Eso formaba parte del plan para calmar a Sukurs y demostrarle que todo marchaba según lo previsto. Desde el comienzo, Sukurs había sospechado de Kunzel. Por un lado, el contacto con aquel empresario austriaco, antiguo oficial de la Wehrmacht, que tantas promesas le había hecho, presagiaba un futuro muy halagüeño. Pero por otro lado, Sukurs era una persona muy desconfiada. Siempre estaba alerta. Sabía que después de la guerra le buscarían para castigarlo por sus crímenes. No era precisamente un tipo inocente. Y eso le obligaba a estar al acecho. Sukurs era un hombre muy ambicioso y aunque sospechaba de Kunzel, acabó acompañándolo. Necesitaba el dinero desesperadamente. Kunzel le había prometido que le ayudaría a encontrar un local para abrir una nueva oficina y le pidió que le acompañara a buscar uno que fuese apropiado para el negocio. Los dos hombres recorrieron varias ciudades con un Volkswagen y visitaron algunos locales. Era la forma de conseguir que Sukurs se relajara un poco. Después de buscar durante bastante tiempo por Montevideo, Anton Kunzel le propuso a Sukurs que fueran a un sitio más. Este sería el último viaje del criminal nazi. Se dirigía al lugar donde sería ejecutado. Kunzel hizo una señal a los de su grupo para indicarles que todo iba bien. Antes de salir me había cerciorado de que el coche tenía poca gasolina y me detuve para repostar. Un miembro del equipo esperaba al otro lado de la carretera y Kunzel hizo de nuevo la señal. El vigía avisa al grupo para que entren en la casa. Los agentes se prepararon para pelear. Sabían que Sukurs reaccionaría violentamente y que la situación se complicaría. Kunzel entró primero para darle confianza. Si le decía que pasara primero, no entraría, pero si yo pasaba adelante, me seguiría. Supongo que Kunzel iba pensando, no le oigo detrás de mí. ¿Sospechará algo? Ahora me golpeará la cabeza y entonces estaré perdido. Pero al final escuchó sus pasos. Kunzel esperaba que todo ocurriese lo más deprisa posible. Abrió la puerta, entró y los agentes saltaron sobre Sukurs. Y él empezó a luchar. Se las arregló para llegar hasta la puerta. La lucha fue muy violenta.
Un agente saltó inmediatamente sobre él y lo tiró al suelo. Se defendió con fiereza. Sukurs intentó zafarse de los agentes del Mossad. Sacó su pistola. Pero le golpearon con un martillo y Sukurs cayó al suelo, aunque no estaba muerto. Se puso a gritar "Lassen mich sprechen", que significa "déjenme hablar". Entonces los agentes le dispararon 2 tiros en la cabeza. Ese fue el final de Herbert Sukurs. Los agentes estaban cubiertos de sangre mirando al verdugo de Riga, que acababa de morir. El plan, que consistía en someter a Sukurs y leerle sus condenas, fue abandonado tras la pelea. Los agentes habían traído un gran baúl. Y lo metieron dentro. Colgaron una nota de su cuerpo que decía: considerando la gravedad de los crímenes de los que se acusa a Herbert Sukurs, especialmente el asesinato de 30.000 hombres, mujeres y niños, y considerando la terrible crueldad con la que llevó a cabo sus crímenes, condenamos a muerte a Herbert Sukurs. Fue ejecutado el 23 de febrero de 1965 por aquellos que nunca olvidan. A continuación, cada uno se marchó siguiendo el plan prescrito. Todos regresaron a París. La misión había terminado. De vuelta en París, el equipo del Mossad debe comunicar que Herbert Sukurs ha sido ejecutado. Febrero de 1965. Desde París contactamos con algunas agencias de prensa uruguayas y les dimos toda la información. El cadáver del asesino se encontraba en una casa abandonada de Montevideo. Consiguieron hablar con un periódico de Uruguay, pero el que contestó la llamada era un periodista novato y no les prestó mucha atención. El Mossad esperó un día, 2 y hasta 3 sin que nada ocurriera. Nadie creyó la noticia. Pero la familia de Sukurs había empezado a preocuparse por lo que podía haberle pasado. Esta es la primera vez que el hijo de Herbert Sukurs ha hablado para la televisión. Los primeros días creímos que todo iba bien, pero después empezamos a preocuparnos. Días después, los agentes llamaron a otra agencia de Montevideo y les dieron todos los detalles. Esta vez el periódico sí creyó la noticia y dio aviso a la policía. 6 de marzo de 1965. 12 días después de que Sukurs fuese ejecutado, la policía de Montevideo encontró su cadáver dentro de un baúl en la calle Cartagena. La policía abrió el baúl y allí estaba el cadáver de Sukurs, hinchado y cubierto de gusanos. Se trataba de un espectáculo espantoso. La huella de un pulgar del cadáver coincidía con la del pasaporte de Sukurs. La noticia se difundió rápidamente. Estaba escuchando la radio y oí que habían encontrado el cuerpo en Uruguay. Aquella información nos dejó perplejos. Como consecuencia, se desató una ola de antisemitismo. Se quemaron sinagogas en Uruguay y en Sao Paulo, y se produjeron muchos actos de violencia de baja intensidad, pero no hubo represalias a gran escala. El mensaje de Israel se escuchó alto y claro. A los 4 días de que apareciese el cadáver, el gobierno alemán amplió el plazo para la persecución de criminales de guerra nazis. En Montevideo, la policía tiene que resolver un homicidio. La familia de Sukurs mostró las imágenes de Kunsel. Les dimos la grabación del aeropuerto. Pero ya era tarde. Llamaron a la Interpol para que tratara de detener a Anton Kunsel. Pero naturalmente ya se encontraba escondido y protegido como agente del Mossad en alguna ciudad de Israel. El caso se fue enfriando.
Y pasaron 20 años antes de que el Mossad admitiera su responsabilidad en el asesinato de Herbert Sukurs. Estoy orgulloso de que los israelíes lo ejecutaran. Fue horrible, pero se lo merecía. Nunca debemos olvidar los agravios. A pesar de que existen testigos como Sasha Sheminov, la familia de Herbert Sukurs niega que éste asesinara a ningún judío. Hemos estado esperando 60 años y todavía nadie nos ha presentado ninguna prueba contra mi padre. Si en el mundo no existen documentos que demuestren su culpabilidad, entonces deberían declararle inocente. Mi familia ha sufrido mucho durante todo este tiempo por culpa de esas mentiras. Hasta la fecha, el hombre responsable de la muerte de Herbert Sukurs ha permanecido en el anonimato. Anton Kunzel volvió a Israel. Por supuesto, se afeitó el bigote, se quitó las gafas y siguió trabajando durante muchos años en el Mossad. Kunzel cazó al hombre que buscaba y lo hizo con eficacia. La moralidad del acto es controvertida, pero el plan fue brillante. Fue la misión perfecta. Estoy muy satisfecho. No dudé ni un solo instante.